Más de 80 millones de ejemplares de El Código da Vinci se vendieron en todo el mundo, convirtiendo la novela de Dan Brown, publicada en 2003, en uno de los mayores bestsellers de la historia. Y 3 años después de su publicación, la adaptación cinematográfica también fue un éxito de taquilla. En solo 2 años, desde su publicación en 2003, ya había vendido 20 millones de ejemplares y algo más de 80 millones a finales de la década. Son cifras. Desde sus primeras líneas, la novela plantea una historia llena de suspenso con todos los ingredientes para ser un éxito mundial. Un asesinato en el Museo del Louvre en París desata un misterio sobre mensajes ocultos en la historia. Es un thriller, es un misterio. Acompañas a los protagonistas en este viaje, resolviendo las pistas junto a ellos, de una forma que te arrastra hasta un desenlace dramático. Mientras intentan resolver el asesinato, los protagonistas descubren misteriosos símbolos ocultos en las obras maestras del Louvre, una oscura hermandad ligada a los míticos caballeros templarios, detalles intrigantes que Leonardo da Vinci incluyó en sus pinturas y el sorprendente significado de una figura bíblica, María Magdalena. Leonardo da Vinci es la figura histórica perfecta para construir un misterio, porque dejó todas esas migajas que la mente curiosa quiere seguir. Las pistas en el Código da Vinci llevan a una revelación explosiva, que Jesucristo tuvo descendencia, una línea de sangre secreta, la encarnación misma del Santo Grial. Religión, arte e historia. La trama de Dan Brown cautivó al público, difuminando la línea entre ficción y realidad. Pero, ¿qué tanto de la novela se basa realmente en la historia? ¿Fueron los caballeros templarios el brazo armado de una organización secreta? ¿Cuál es el verdadero significado de las obras de Leonardo? ¿Y está el Santo Grial realmente vinculado a María Magdalena? ¿De verdad tuvo un hijo de Jesús? La historia es espectacular, una combinación de amor, pasión, odio, violencia y traición. Desde los orígenes del cristianismo hasta la Edad Media, pasando por los símbolos ocultos en las grandes obras del Renacimiento, los historiadores nos llevan en un viaje a través del tiempo para descubrir la inspiración detrás del Código da Vinci. Detente. Dime dónde está. La historia ficticia de Dan Brown comienza con un disparo. Jacques Saunier, curador del Louvre, es asesinado en plena gran galería del museo. La trama del thriller está servida. La escena inicial de El Código da Vinci lleva al público a una persecución dentro del museo más grande y prestigioso del mundo. El Louvre es posiblemente el museo más magnífico del mundo. En cuanto a su colección de arte, sus pinturas, realmente no tiene rival. Obras como la Mona Lisa o los trabajos de Caravaggio han fascinado e intrigado a la gente durante siglos. ¿Qué mejor lugar para empezar a buscar pistas sobre la historia del arte que el Louvre? Las obras de arte del museo, entonces, fueron el punto de partida para la narrativa de Dan Brown en El Código da Vinci. Símbolos dispersos en las obras renacentistas del museo revelan la existencia de una hermandad misteriosa. Los personajes descubren que Leonardo da Vinci, cuya obra ocupa un lugar central en el Louvre, formaba parte de esa hermandad y que escondió en sus pinturas secretos antiguos, secretos sobre los orígenes del cristianismo y la vida privada de Jesucristo. El libro sigue al profesor Robert Langdon y a la criptógrafa Sophie Novot mientras investigan uno de los mayores misterios del cristianismo.
Uno de los grandes temas del libro es la cuestión mística en torno a la historia del catolicismo. Los muchos secretos ocultos y no reconocidos en la historia de la religión cristiana. Todos los elementos para una historia intensa están allí, en la Gran Galería, ya que la Iglesia Católica fue la principal mecenas de la pintura italiana desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Las obras icónicas del Louvre no son solo un telón de fondo en la historia de Dan Brown. Son un catalizador. Una obra maestra tras otra. Brown las seleccionó intencionalmente porque sirven de puente entre el arte y la religión. Y esto fue precisamente lo que Dan Brown quiso explotar. El Código da Vinci es un thriller religioso, arraigado en el corazón mismo del cristianismo. Al observarlas de cerca se revelan ciertas similitudes, como si todas respondieran a un lenguaje común de códigos y símbolos. Todas estas obras están detrás de los personajes y cada una de ellas está cargada de simbolismo, dotada de significado religioso. Es como si los personajes ya estuvieran situados en un complejo lienzo de códigos que nosotros, lectores y espectadores, también debemos empezar a descifrar. La historiadora Janina Ramírez es experta en la interpretación de símbolos, algo así como la contraparte real de Robert Langdon, el simbolista, en el centro del Código da Vinci. ¿Cómo separamos la verdad de la creencia? ¿Cómo escribimos nuestras propias historias personales o culturales y así definimos quiénes somos? ¿Cómo atravesamos siglos de distorsión histórica para encontrar la verdad original? Esta noche, esa será nuestra misión. Estas son las cuestiones centrales del Código da Vinci. Es una investigación en el corazón mismo del cristianismo, donde cada pista, cada obra, cada símbolo religioso es una pieza de un enorme rompecabezas. ¿Y quién mejor para impulsar esta trama que el Maestro Supremo? El personaje clave del Código da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es la figura histórica perfecta para construir un misterio a su alrededor, porque fue el gran polímata, artista y científico e infinitamente curioso. Dejó todas esas migajas que la mente curiosa quiere seguir. El hombre de Vitruvio es uno de los bocetos más famosos de Leonardo da Vinci. Y Dan Brown lo coloca en el centro de su novela de suspenso religioso. Para entender su significado, debemos situarnos en el contexto del siglo XV tardío, cuando la ciencia y el estudio de la naturaleza eran un medio para acercarse a lo divino, para revelar el poder creativo de Dios. Leonardo tenía su propia manera de hacerlo. Para Leonardo, los artistas eran los creadores que más podían acercarse a Dios y comprenderlo mejor. Para esto, no podían limitarse, como hacían los artistas de la época, a la llamada anatomía artística, es decir, a representar los músculos. Tenían que entrar en los músculos, abrirlos, observar los huesos, diseccionarlos. Leonardo era un hombre que necesitaba ir cada vez más profundo, porque quería desentrañar el misterio de la creatividad divina. Leonardo da Vinci estaba obsesionado con comprenderlo todo hasta el propio hueso. Dejó miles de páginas llenas de bocetos y notas rigurosas, estudios de biología, botánica, anatomía animal y sobre todo anatomía humana. El hombre de Vitruvio fue la destilación de sus investigaciones.
Lo interesante es que el dibujo tiene notas explicativas que nos permiten descifrar y entender lo representado. Las proporciones perfectas del cuerpo humano deben seguir una regla. Cada parte, cada miembro del cuerpo debe estar en proporción con el todo. Si observas cómo lo dispuso Leonardo, es muy claro dónde se ubican las distintas articulaciones en el cuerpo. Se ve cómo divide el cuerpo en diferentes componentes, cada uno como parte de una ecuación matemática. El arduo trabajo y los estudios detallados de Leonardo dieron como resultado su dibujo del hombre perfecto, pero es el elemento final el que da a la obra su significado religioso, un detalle simbólico que excede un simple estudio del cuerpo humano. El hombre perfectamente proporcionado debe encajar en un círculo, con las piernas abiertas, o en un cuadrado con las piernas juntas. El cuadrado representa los 4 puntos cardinales, siempre asociados con la tierra, mientras que el círculo es el símbolo del infinito y por lo tanto del cielo. Este dibujo refleja lo que significa el hombre renacentista. Es el copula mundi, un ser a la vez terrenal y celestial, un vínculo entre la tierra y el cielo. En el hombre de Vitruvio, Leonardo usa símbolos poderosos para elevar la forma humana a lo divino. Y el Código da Vinci desentraña su significado. En la narrativa de Dan Brown, Leonardo dispersó códigos religiosos en su obra porque el maestro florentino era más que un artista. También era el líder de una misteriosa sociedad secreta. Una organización oscura, centenaria, estrechamente vinculada a los mayores secretos del cristianismo. El Priorato de Sion es un mito, una de las sociedades más antiguas y secretas del mundo, con líderes como Isaac Newton y el propio Leonardo. Su emblema es la flor de lis. Son guardianes de un secreto que llaman el gran engaño del hombre. ¿Pero qué secreto? El Priorato de Sion protege la fuente del poder de Dios en la tierra. La trama del Código da Vinci comienza a tomar forma. Arte, religión, Leonardo y sus obras, todos unidos por una enigmática sociedad secreta, el Priorato de Sion. Su objetivo, proteger la verdadera fuente del poder divino. Entonces, ¿por qué nadie oyó hablar de ella? ¿Existió realmente esta sociedad? En el prefacio de su libro, Dan Brown afirma que el Priorato de Sion efectivamente existió. Y aunque es cierto que hay archivos en la Biblioteca Nacional de Francia, la historia de esta organización es mucho menos legendaria de lo que Brown sugiere. Claro que el Priorato de Sion tiene una historia, pero es muy reciente. Lo fundó un hombre llamado Pierre Plantard, quien lo estableció como asociación en 1956, aunque muy brevemente, ya que nació en primavera y en octubre prácticamente había cesado toda actividad. La idea era crear en la tradición católica una orden neocaballeresca que defendiera, según la visión de Plantard, la memoria y descendencia de los merovingios, de quienes él se proclamaba último descendiente sobreviviente. El Priorato de Sion fue una ficción creada por Plantard.
Incluso fabricó una lista de grandes maestros que supuestamente habían dirigido la organización durante siglos. Pero la verdad salió a la luz. Todos los documentos archivados en la Biblioteca Nacional eran falsificaciones. En el Priorato de Sion no hay nada medieval. Entonces, ¿por qué lo adopta Dan Brown? Aunque el Priorato de Sion no existe, creo que lo que Dan Brown aprovecha es algo que siempre ha estado presente en el cristianismo europeo. La idea de pequeños grupos esotéricos, de sabiduría compartida, transmitida de generación en generación. Brown imaginó al Priorato de Sion vinculado a una organización real y controvertida. Una orden religiosa que dejó huella en la historia del cristianismo y los reinos de Europa. La Orden del Temple. Brown construye su novela sobre esta historia. Y entonces, sí se basa en un hecho real: la Primera Cruzada. Todo comenzó hace más de 1000 años, cuando un rey francés conquistó la ciudad santa de Jerusalén. Esta cruzada, una de las mayores de la historia, fue orquestada por una hermandad secreta, el Priorato de Sion y su brazo militar, los Caballeros Templarios. El historiador Philippe Josserand es experto en la Orden del Temple y sus míticos miembros, los Caballeros Templarios. Estudia su historia para separar hechos de ficción. La Orden del Temple surgió de la Cruzada, es decir, de la movilización armada que tuvo lugar en Occidente a instancias del Papa, cuando decenas de miles de hombres y mujeres partieron hacia Oriente, a veces en barco, pero más a menudo a pie, en un largo viaje a Jerusalén que finalmente conquistaron. Así, en 1099, Jerusalén fue arrebatada a los musulmanes, poniendo fin a más de 4 siglos de historia islámica allí y devolviendo la ciudad santa al cristianismo, que la consideraba el corazón mismo de su religión. Los cruzados conquistaron Tierra Santa a través de sangre y violencia. Bajo dominio cristiano, el control de esos territorios era frágil. Las peregrinaciones a Jerusalén eran peligrosas. En ese contexto nació una idea controvertida: la creación de una orden que fuera a la vez militar y religiosa. Así se establecieron los Caballeros Templarios. Por primera vez, 2 actividades esenciales de la Edad Media, hasta entonces opuestas o al menos separadas, se combinaron: la oración, dominio del monje, y el combate, dominio del caballero. Fue una revolución en la historia del cristianismo y un fenómeno que no fue fácilmente aceptado. Desde sus inicios, la existencia de los Caballeros Templarios fue polémica y criticada por muchos contemporáneos. Y eso es algo que Dan Brown aprovechó en su ficción. En el libro, el protagonista Robert Langdon ofrece su visión sobre por qué se formó esta organización única. Los Caballeros Templarios pudieron haber sido guardianes de un tesoro,
Pero, ¿qué tipo de tesoro exactamente? ¿Riqueza material? ¿O fue, como plantea el Código da Vinci, un secreto poderoso? La historia no ha dejado rastro de esos supuestos archivos, pero una cosa es segura. Los templarios sí alcanzaron una influencia impresionante. Pero ¿cómo alcanzó tanto poder una simple organización de monjes? Eran una especie de brazo militar del mercado de peregrinos. Protegían a los viajeros, turistas, si se quiere, que cruzaban Europa para llegar a los lugares santos, y era peligroso. Podían ser atacados, despojados de sus bienes. Los templarios ofrecían seguridad para realizar las peregrinaciones. Pero también fueron los primeros banqueros internacionales. Los templarios desarrollaron un sistema para retirar dinero en un lugar y cobrarlo en otro, evitando llevar riqueza consigo en el viaje. Así que eran banqueros, soldados, y al mismo tiempo estaban ligados a algo misterioso, algo que se remontaba a la época de Jesucristo. En pocas décadas, el estatus de los caballeros templarios creció y se establecieron en todo Occidente. El Temple recibió el apoyo financiero del Papa y de la nobleza. Llegaban donaciones de todas partes para sostener su labor en Tierra Santa. En los grandes reinos se desarrolló una auténtica red, capaz de administrar riquezas y producir alimentos. Podían reclutar combatientes y transportar bienes allí donde fueran necesarios. Esta orden militar religiosa se volvió muy poderosa, con cientos de castillos y propiedades bajo su control. Lo que hizo tan controvertida a la Orden del Temple fue la confianza aparentemente incondicional que de repente depositaron en ellos algunas de las personas más poderosas de su tiempo. Un fenómeno inquietante sin duda, pero para Dan Brown, material perfecto para su ficción. El Código da Vinci alimenta la idea de que los templarios eran guardianes de un secreto que garantizaba su poder. Uno de los mayores ejemplos del drástico ascenso de los templarios ocurrió en 1158 en Gisors, Normandía, unos 40 años tras la creación de la orden. En ese momento, el conflicto entre los reinos de Francia e Inglaterra estaba en pleno auge y los templarios desempeñarían un papel clave. A comienzos del siglo XII, Gisors era un enclave geopolítico en el corazón de las defensas fortificadas del Ducado de Normandía contra el Reino de Francia. El príncipe del Ducado de Normandía era también el rey de Inglaterra, por lo que erigió toda una serie de castillos, especialmente aquí en Gisors, frente a su señor y enemigo, el rey de Francia. En el siglo XII, en medio de las tensiones entre las dos mayores potencias de Occidente, se recurrió a la recién creada Orden del Temple para garantizar una tregua. El castillo de Gisors, pieza clave en la frontera, les fue confiado durante 3 años a la espera de un acuerdo de paz. La Orden del Temple actuaba como garante en decisiones reales, lo que le dio un papel importante como mediador. Desempeñaba un rol diplomático cada vez que surgían tensiones entre príncipes y en Gisors se llevaba a cabo esta mediación. Ese peso político iba de la mano con su extraordinario poder económico, militar y religioso. En Londres, los templarios construyeron residencias y una iglesia emblemática. En París, levantaron un enorme monasterio e incluso custodiaron el tesoro real. Así fue como se forjó la leyenda. Aunque el rápido ascenso de la orden sigue siendo objeto de especulación,
Su brutal caída es lo que impulsa la narrativa de El Código da Vinci. Tras 200 años de dominio, las cosas empezaron a cambiar para los templarios. Hacia 1300, los templarios se habían vuelto demasiado poderosos y eran una amenaza. El Vaticano emitió órdenes secretas que debían abrirse simultáneamente en toda Europa. El Papa declaró que los templarios eran adoradores de Satanás y dijo que Dios le había encargado limpiar a estos herejes. El plan fue perfecto. Los templarios fueron prácticamente exterminados el 13 de octubre de 1307, un viernes. Parte de esto es cierto. En el siglo XIV, los templarios sí tuvieron un final abrupto. En el Código da Vinci, es el papado quien mueve los hilos, pero los historiadores cuentan otra historia. Fue el rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien buscó reducir el poder de los templarios. La motivación fue mucho más política que religiosa. La orden del Temple respondía únicamente al Papa, y si debía ser juzgada, solo el Papa podía hacerlo. Por lo tanto, el edicto de Felipe el Hermoso violaba la ley de la época, como él bien sabía, pero tenía que demostrar que la hermandad era culpable de herejía, y fue ahí donde se introdujo la tortura a gran escala. Fue un punto de inflexión, y los templarios desaparecieron tan rápido como habían surgido. 7 siglos después, las huellas materiales de su existencia son difíciles de encontrar. En las grandes ciudades europeas que les fueron leales, han sobrevivido nombres de calles y, en algunos casos, iglesias que han sido restauradas y reconstruidas. Esta hermandad sigue despertando controversia hasta el día de hoy. Algunos creen que un secreto oculto es la única explicación para un ascenso y caída tan meteóricos. ¿Tal vez aquel famoso tesoro? La realidad es que siglos de búsqueda no han revelado pruebas concretas y su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. A menos que su legado sea completamente distinto, más simbólico que material. Un secreto. Eso es lo que explora Dan Brown en su trama. Tras este desvío por la Edad Media, la trama de El Código da Vinci se acerca a su momento de verdad. El poder adquirido por los templarios, su desaparición repentina y la leyenda de su tesoro convergen en una revelación central. Para llegar allí, hay que descifrar un mensaje. Un mensaje codificado por el propio Leonardo. Es lo que da título a El Código da Vinci, ya que Dan Brown ofrece una nueva interpretación de una obra emblemática del maestro florentino. Seguramente reconozcan La Última Cena, el gran fresco de Leonardo da Vinci. Querida, si fueras tan amable de cerrar los ojos. Déjate de trucos. Ustedes pidieron mi ayuda. Permítanle un viejo sus pequeños caprichos. Leonardo tardó 3 años en pintar este monumental fresco. Mide casi 9 metros de largo y está realizado con una atención obsesiva al detalle. Todo en él tiene un significado. La Última Cena de Leonardo da Vinci, ese fresco en Milán que aún podemos ver en todo su esplendor. Es una pintura compleja y Leonardo claramente la pensó muy cuidadosamente, porque esa imagen, Cristo en el centro con los apóstoles a su alrededor, es la Iglesia. Toda la Iglesia. Podría parecer solo un grupo de personas, 12 o 13 figuras, pero en realidad representa algo mucho más grande, la Iglesia universal. La comida compartida por Jesús y sus discípulos en Jueves Santo está cargada de simbolismo. Es un tema central, representado un sinnúmero de veces. En esa escena,
Jesús instituyó un sacramento que aún se celebra en cada misa, la Eucaristía. El pan y el vino consumidos representan el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos para la salvación del mundo. Lo rodean sus apóstoles, incluido Judas. La iconografía tradicional muestra al traidor siendo señalado, es decir, el momento en que Judas es identificado como quien traicionará a Cristo. Además, Judas solía estar al final de la mesa o en el lado opuesto para que los fieles pudieran reconocerlo fácilmente. Leonardo elige otro momento en la historia de la Última Cena, un instante en que Judas aún no ha decidido su curso de acción ni ha traicionado a Cristo. Es cuando Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará, pero todavía no sabemos quién será. Judas, que puede elegir entre el bien y el mal, aún no ha tomado su decisión. A Leonardo le encanta este momento, porque es el más patético, el más trágico, el instante de mayor tensión. Produce una reacción emocional intensa y poderosa entre los discípulos. Y cada uno, que es lo que le interesaba a Leonardo, reacciona de manera diferente. Él captura esa ola de emoción, que se hace perceptible a través de la variedad de gestos y expresiones faciales. Sumado a la forma en que los discípulos interactúan entre sí, la mirada del espectador es guiada por esta serie de gestos y movimientos de manos que nos conducen al rostro de Cristo. En el centro, Jesús permanece sereno y firme en medio de la tormenta. La luz penetra desde las ventanas a su espalda y genera un efecto casi de halo. En medio de los apóstoles, dispuestos de 3 en 3, compone un triángulo equilátero perfecto. La mano derecha de Jesús refleja la de Judas, que aún no ha actuado. Pero la otra mano de Judas sostiene la bolsa con los denarios, el pago de su traición. A su lado, San Pedro se reconoce por la barba y el cabello blanco. Vigila con un cuchillo en la mano, siempre dispuesto a defender a Cristo. Cada detalle está cargado de significado, y quizá eso es lo que más atrae a Dan Brown de Leonardo. Para ser justos con Dan Brown, Leonardo es un artista que, adrede, coloca símbolos en sus obras que pueden tener múltiples significados y ser interpretados de diferentes maneras. Se nos pide que interpretemos este cuadro. A esto mismo nos invita la narrativa de El Código da Vinci, ofreciendo una interpretación nueva y sorprendente. Ahora, señorita, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro. Bien. Él y sus discípulos están partiendo el pan. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Excelente. Una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino hay en la mesa? ¿Una? ¿El Santo Grial? Abre los ojos. No hay ninguna copa. Ningún cáliz. Eso es extraño, ¿no? Considerando que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran este momento como la llegada definitiva del Santo Grial. La ausencia del Grial en la mesa es el punto de partida de la hipótesis presentada a Robert y Sophie. Su atención se dirige entonces a la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como Juan, pero se les dice que en realidad es una mujer. El cuello delicado, los rasgos suaves, el cabello largo y las manos finas entrelazadas. Específicamente, María Magdalena,
la supuesta esposa de Jesús. Volviendo al Grial. ¿Y si no estuviera realmente ausente, sino oculto a quienes no saben verlo? La atención se centra en la gran V entre Jesús y María Magdalena. Una V que representa tanto un cáliz como el símbolo femenino, su sexo y su vientre. En otras palabras, su capacidad de dar vida. Dan Brown revela así su código da Vinci. María Magdalena fue la compañera de Jesús y tuvo un hijo suyo, una línea de sangre sagrada. En el Código da Vinci, todas estas pistas apuntan a la revelación de un secreto cuidadosamente enterrado por la Iglesia. La única razón por la que habría sobrevivido durante siglos es porque fue protegido. Primero por los caballeros templarios con raíces en Tierra Santa. Luego por Leonardo da Vinci, considerado uno de los líderes del Priorato de Sion, una sociedad secreta creada para defender este legado. Desde el principio se ve que Dan Brown combina múltiples disciplinas: historia, teología, fantasía, historia del arte, para reunir pruebas y hacerlas funcionar en la trama que quiere contar. Pero la manera en que arma ese rompecabezas necesita ser analizada con cuidado. Comencemos con la afirmación más sorprendente, que la figura al lado de Jesús en la última cena no es Juan, sino María Magdalena. Dada la importancia del evento en la Biblia, sería una revelación monumental. Aquí estoy observando una réplica de la famosa pintura de Leonardo, La Última Cena. Es un momento muy importante en la Biblia. El instante en que Jesús reúne a sus apóstoles, quienes fundarán la Iglesia. Pero la figura que siempre atrae atención en el Código da Vinci es esta, sentada a la derecha de Jesús, en un espacio sagrado. En el libro se pide a los personajes que la vean como una mujer. Pero eso es malinterpretar toda una tradición en el arte religioso. Este personaje es en realidad Juan el Evangelista y así se lo representa tradicionalmente. San Juan, el más joven de los apóstoles, siempre se representa sin barba. Su juventud e inocencia se transmiten por la suavidad de sus rasgos y su posición. Juan siempre está sentado junto a Cristo y a veces se queda dormido durante la cena. Al igual que Judas, San Juan es fácilmente reconocible. Su imagen está en consonancia con las representaciones tradicionales. Ver rasgos femeninos en su representación dice más de los estereotipos modernos que de una verdad oculta por Leonardo. ¿Y qué hay de la ausencia del Grial? El segundo punto clave en la revelación del libro. El hecho de que no haya un cáliz grande en el centro de la mesa no es sorprendente. Leonardo decidió capturar el momento justo antes de partir el pan y beber el vino. Pero en el Código da Vinci, su ausencia se convierte en otra pista. Dan Brown nos pide ver una forma de V aquí e interpretarla como lo femenino sagrado, como si fuera un cáliz, un vientre, una representación de la línea de sangre, el sangreal. No creo que eso sea lo que ocurre. La razón de esta composición es resaltar a Cristo en el centro. Pero Brown toma una interpretación moderna de un símbolo
lo coloca en el espacio negativo y superpone su propia versión de lo que significa. And then layered up this painting with his own version of what it means. En la versión de Brown, un grial oculto en el centro de la última cena revela la unión entre Jesús y María Magdalena. Es una interpretación audaz y polémica. ¿Cómo lo es la historia del grial en el cristianismo? Podría decirse que resulta debatible, dudosa y, ¿por qué no?, atractiva. No hay registro de un santo grial después de la muerte de Jesús. No es uno de los relicarios asociados con él. Si lo fuera, sería muy poderoso, porque a diferencia de los santos, Jesús no dejó muchas reliquias. Su cuerpo ascendió al cielo, así que no puedes conservar un dedo suyo. Sus reliquias asociadas, las que tocó, tendrían un enorme poder cristiano. Y si hubiera existido un cáliz, un santo grial habría sido registrado, encontrado o escondido en algún lugar y se habría informado de ello. Entonces, ¿de dónde proviene esta leyenda del cáliz? El cáliz del que Jesús bebió y que luego recogió su sangre en la cruz. Ha fascinado a los narradores durante siglos y fue una parte fundamental de las epopeyas del rey Arturo en la Edad Media. Según la historiadora y novelista medieval Sharon Newman, este mito fue incorporado al cristianismo occidental por otras razones. El grial forma parte de la mitología cristiana porque lo necesitaban. Querían algo propio de su cultura, no solo de Oriente. En Medio Oriente estaban todos los lugares sagrados del cristianismo, donde nació Jesús, donde predicó, donde murió. El cristianismo oriental tenía todas las pruebas. El cristianismo occidental necesitaba algo para sentirse orgulloso. La lectura original del mito del Grial casi respalda la reinterpretación que hace Dan Brown de la leyenda. La búsqueda del Grial es la búsqueda de la pureza y de la fidelidad absoluta a la religión. En las primeras historias artúricas no había ningún objeto físico. El hecho de que en el medioevo se convierta en un objeto que empiece a aparecer en los relatos caballerescos permite a la imaginación añadirle cualquier cosa que uno quiera. El Santo Grial puede ser cualquier cosa. En cierto modo, lo que ha hecho Dan Brown es devolverle a la gente el concepto del Santo Grial y obligarlos a cuestionarlo. ¿Qué era realmente? ¿Existió siquiera? No, el Grial nunca ha sido una copa. Es literalmente un antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso, una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de revelarse devastaría los cimientos mismos del cristianismo. El Código Da Vinci lleva su narrativa a la conclusión lógica: encontrar a los descendientes de Cristo. En la historia de Brown, reconectar con lo divino significa reconectar con una encarnación de lo femenino. La búsqueda del Grial apunta hacia la figura de María Magdalena. Esta figura misteriosa reaviva debates antiguos dentro de la propia Iglesia. Pero ¿quién fue realmente María Magdalena?
María Magdalena es un personaje bíblico cuya interpretación ha cambiado constantemente a lo largo de los siglos. Al principio es una figura bíblica que aparece en la crucifixión y en la resurrección de Cristo, pero poco a poco se le añadieron otras capas simbólicas. Se la asoció con la pecadora penitente, la prostituta que ungió los pies de Cristo con aceite y con su propio cabello para pedir perdón por sus pecados. El problema es que hoy la gente cree que era una sola persona, y no lo era. Había muchas Marías en Israel en esa época. Todavía las hay. Como no estaba claro, con el tiempo se decidió reunirlas todas en una sola. Era más simple. Así, todas esas Marías se mezclaron. Fue otro ejemplo de cómo las mujeres fueron borradas de la historia y de la religión, porque para los teólogos hombres era más fácil. María era mala, entonces todas las mujeres son malas. Por lo tanto, los hombres deben mandar. Sencillamente era que las mujeres no eran importantes. Así que, ¿a quién le importa si eran 4 en lugar de 1? Pero los historiadores y teólogos rechazan la idea de que María Magdalena fuera la esposa de Jesús y madre de sus hijos. Esa hipótesis no tiene base histórica, contradice los evangelios y más aún contradice la naturaleza profunda de Cristo, ya que en la tradición cristiana, Cristo es tanto Dios como hombre. Sabemos de la afinidad entre Cristo y María Magdalena como de su afinidad con el apóstol Juan. Pero cualquier relación carnal o sexual no puede entenderse a la luz de lo que es Cristo. Para algunos, la falta de pruebas sobre las revelaciones del Código da Vinci puede ser decepcionante. Pero el libro planteó preguntas reales sobre el legado de María Magdalena y sobre cómo se ha percibido a las mujeres en la historia del cristianismo. Tal vez de esto se trata realmente el Código da Vinci. Lo interesante de cómo evolucionó su reputación es que refleja la creciente misoginia de la Iglesia cristiana. Ella estuvo allí desde el principio, fue seguidora de Jesús y muchas mujeres participaron en la Iglesia primitiva. Pero con los siglos, las mujeres empezaron a ser representadas solo como la Virgen María, la mujer perfecta e inalcanzable, o como la mujer caída, como Eva, que comete el pecado original. María Magdalena oscila entre esas dos imágenes. El Código da Vinci explora el legado de María Magdalena, colocándola en el centro de una nueva intriga. Y en un giro, Dan Brown convierte a la criptógrafa Sophie Novot en su descendiente. Lo que más me molesta de Dan Brown y el Código da Vinci es la suposición de que María Magdalena tenía que tener un hijo, tenía que ser la esposa de Jesús. Eso es malinterpretar el papel que durante siglos han desempeñado las mujeres en la Iglesia cristiana. Las mujeres han tenido un rol fundamental desde el inicio. Hoy en día la vemos como una institución muy patriarcal. Pero las mujeres son santas, representan todas las virtudes y están junto a Jesús, con la Virgen María y María Magdalena a ambos lados. No se puede aplicar una percepción moderna y reinterpretar todo el pasado para que encaje en tu propia agenda. ¿Qué harás? La leyenda se revelará cuando el heredero se dé a conocer.
Solo se equivocaron de pronombre. Más de 2 décadas después de su publicación, el Código Da Vinci sigue dejando huella. Lo que hace tan atractivo a El Código Da Vinci es que, en esencia, es un thriller. Es un misterio. Acompañas a los personajes principales en el viaje, resolviendo pistas junto a ellos, y toda la información se revela de una manera que te arrastra hasta una conclusión dramática. Aunque el libro y sus controvertidos temas han fascinado a millones de lectores, también han generado críticas. Dan Brown se toma libertades con la historia, cultiva la duda y difumina la línea entre lo real y lo ficticio. Ser historiador no debería impedirte disfrutar del libro. Yo lo hice, aunque obviamente no lo consideré un trabajo histórico. Es ficción literaria, no una tesis. Quizá incluso un truco de marketing. Es un relato construido en el terreno del mito y en ese sentido creo que tiene mucho éxito. Un aspecto importante de la novela es que llama la atención del público sobre el hecho de que las obras de arte esconden significados secretos y mensajes que no son accesibles a primera vista. La idea de mirar más allá de lo evidente es fundamental al examinar una pintura. Y al final, explorar el arte y la historia con mirada aguda es en esencia de lo que trata el Código Da Vinci.